recordar y darle un toque emotivo también a nuestra noche, al germen inicial de Catedral, que fue el doctor Víctor Raúl Bierzi, amigo del doctor Keller, un doctor destacadísimo, ustedes lo saben, y quería mencionar en ese sentido a esas personas que hoy ya no están con nosotros físicamente. Es difícil asumirlo, pero eso es la realidad. Nosotros mismos ya no le tenemos a Hartmut Gossen, primeramente, nuestro expresidente. Recuerdo para él, para Hugo Solalinde. No sé si Víctor estuviste aquella noche en la casa de nuestro socio argentino, Asunción. Enseguida me voy a recordar, en su casa, una noche lluviosa. Lo cierto es que se hizo la mayor recaudación para un socio rotario, que fue para Catedral. El mayor evento solidario se hizo para Hugo Solalinde, que en ese momento estaba soportando 40 días de terapia, y él había asumido la responsabilidad de seguir con la presidencia por una segunda vez. Por eso nos encanta que hoy nos acompañe Erna de Solalinde, nuestra gran amiga, en cuya casa en la casa de Daniel Seche tuvimos aquella escena inolvidable. Y al doctor Raúl Bierzi quiero representar a mi querido padrino Ricardo Chaparro. ¿Por qué lo nombro a él? Porque Ricardo es un soñador. Viajó 2 años como miembro de Rotaract por toda América, desde San Juan Bautista de las Misiones hasta Estados Unidos, con su guitarra compañera. Y sigue así en los ómnibus de Asunción trayendo rotarios. De hecho, él me trajo aquí, prefiriendo a su club inclusive, y él sigue trabajando por Rotary. En el ómnibus, él sigue siendo uno de los mejores rotarios de nuestro distrito. Por eso quiero mencionar a Ricardo Seche. Muy buenas noches a todos y a todas las autoridades invitadas, nombradas por el protocolo. Bienvenidos a esta casa de Rotary Club de Asunción Catedral. Bienvenido, gobernador. Bienvenido, Víctor. Bueno, es un año muy especial para mí de redirigir un poco el club. Estoy contento por todo lo que hicimos en el primer año. Un desafío bastante importante y también de muchos logros. Crecimos en membresía, creció la familia, pero lo más importante es que como grupo estamos tratando de consolidarnos y que los proyectos concretemos, que es lo fundamental. Entonces, no solamente crecer en membresía, sino consolidarnos como equipo, como grupo, y de lo mucho que podemos hacer con tan poco, que es lo importante. Una prueba de ello es esta cena, que con muy pocos recursos, pero con mucho sacrificio, esperemos que disfrutemos todos. Por otro lado, fue un año bastante interesante porque tuvimos la visita de la presidenta mundial, que no todos los años se da. La incorporación de 2 clubes satélites, y eso nos hace ver también la importancia que puede tener cualquier club a nivel nacional, porque puede hacer crecer la familia y sus implicancias en la sociedad. Quisiera agradecer a mi familia que siempre me acompaña, me apoya en estos eventos, y porque estar en estos cargos, en estos puestos, te implica moverte por todos lados. Ya como siempre dice Olavo, no sé, 27.000 kilómetros hizo él como gobernador, algo así, 77.000, entonces le estoy siguiendo de cerca ya. Entonces, muchísimas gracias a mis colegas pasados presidentes de la zona metropolitana, con quienes hicimos muy buen equipo, y aquí están presentes algunos de ellos, mi aprecio de siempre. A los nuevos presidentes de ahora, ahí está Cristian y
Noemí, está Capiatá, y también está acá en Trinidad. Entonces, gracias por estar y creo que podemos hacer grandes cosas juntos. Ya no es hacer solamente algo como club, sino es hacer algo como la red que somos como Rotary a nivel internacional. Me cupo participar de unas visitas en unos clubes rotarios fuera del país y es impresionante cómo te reciben cuando sos parte de la familia, por decirlo así. Entonces, creo que pocas veces aprovechamos eso y es uno de mis objetivos tratar de sacar mayor provecho en el buen sentido de la red que tenemos y de lo que podemos impactar en nuestra sociedad. No quisiera extender más, sencillamente agradecer a todos mis socios del club que me apoyan siempre, me acompañan, a mi junta directiva que está como nunca muy cerca a mí y bueno, que me tengan un poco de paciencia también a veces y yo a ustedes. Muchas gracias y disfrutemos la noche. Bueno, queridos rotarios y a mi querido Rotaract Asunción Catedral, es un honor para mí y un privilegio muy grande asumir este año como presidenta de la Asunción Catedral, del Rotaract Asunción Catedral. Como todos saben, Rotary International este año estableció como lema crear esperanza en el mundo. Y es justamente sobre ese lema que quiero que trabajemos, que nos invita a transformar realidades, nos invita a actuar. Quiero que basemos nuestro trabajo de los próximos meses en esto y que trabajemos incansablemente para crear esperanza en el mundo. Pero es fundamental que prestemos atención a un aspecto igualmente importante, la salud mental. En nuestra búsqueda de hacer el bien a los demás, a menudo olvidamos cuidar de nosotros mismos y a aquellos que nos rodean. Debemos fomentar un ambiente donde las personas se sientan seguras de compartir sus preocupaciones y que puedan buscar apoyo. Crear esperanza en el mundo es una tarea que puede parecer abrumadora, pero cuando nos unimos como equipo, cada uno aportando su granito de arena, somos capaces de lograr grandes cambios que son significativos. Nuestra labor como Rotaract, me dirijo a esa mesa allá al fondo, trasciende fronteras y culturas. Y esta diversidad es una de nuestras mayores fortalezas. Trabajando juntos podemos marcar la diferencia en nuestras comunidades y lograr un cambio también en el mundo. No podemos cambiar el mundo de un momento a otro, pero sí podemos marcar una diferencia, que sea tangible y que sea duradera. Cada pequeño acto de bondad marca esa diferencia. Y simplemente agradecerles una vez más por haberme elegido. Espero dar lo mejor de mí y que no defraudarles. Muchas gracias. Para presidentes, compañeros rotarios, damas y caballeros. Muchas gracias, Córdoba, es realmente una noche muy emotiva para nosotros. Somos un club Nobel, tenemos 9 a 10 socios. Gracias al sueño de un amigo, pudimos tener el acompañamiento del club Rotary Club Asunción Catedral y hacer este sueño realidad, que dar los primeros pasos en el Rotary. Quiero agradecerle la confianza nuevamente depositada por los compañeros en mí y agradecerle el acompañamiento esta noche y este año, porque es un año duro para un pequeño club como nosotros. Y más todavía cuando hay un trabajo grande que hacer, seguir creciendo la membresía y tratar de igualar o hacer el esfuerzo por tener el reconocimiento en el mundo rotario como club. Los lemas que realmente cada año quita el Rotary, que cada presidente hace suyo, nos hacen renovar las fuerzas, mejorándonos como compañeros rotarios, como personas, como profesionales en la sociedad, y hacen que el Rotary se renueve año a año. Si bien estos lemas son parte de la problemática mundial o de sociales, hacen que
mejoremos. Este año, como bien decía, crear esperanza en el mundo es un lema que, si bien es distinto a los otros, va concatenado a la misión y visión del Rotary en todos estos años. En este periodo, como club, trataremos de seguir creciendo y realizar proyectos alineados a esa misión, visión y lema institucional, acompañando los proyectos del Rotary Club Asunción Catedral y de los programas del Rotary, como es el Rotarar y el Interar. Estamos convencidos que la única forma de crear cambios positivos en la sociedad es a través de proyectos que impacten y que colaboren con los jóvenes en programas y en actividades en donde hagamos conocer el ideal del Rotary Internacional y de sus programas juveniles como Rotaract e Interar. Muchas gracias. Presidente Hugo, coordinador Víctor, autoridades ya mencionadas en el protocolo. Realmente gracias, presidente, por facilitarme. El mensaje ya lo dio el propio presidente Gordon, entonces de repente para mí ya es más fácil. De todas formas, Sofía habló bien también qué es lo que queremos en Rotary este año, que es cuando nos piden trabajar para crear esperanza en el mundo. Y es eso a donde tenemos que enfocarnos en trabajar en proyectos de servicio, porque es con esos proyectos de servicio que llevamos esperanza a las comunidades y llevamos esperanza a aquellos que necesitan. Muy contento, presidente, están haciendo incorporación de socios, felicitaciones. Realmente creo que es el único caso en el distrito donde el presidente hace recutú. Pero yo también estoy convencido de que si bien Hugo va a seguir un año más, es por el gran trabajo que hizo y ustedes, sus compañeros, confiaron para que él siga al frente, dándole todo el empuje que le está dando al club. Realmente, como dijeron hace un rato, estás en todos lados, ¿verdad? Y eso es el dinamismo que uno le imprime a su club. Siempre yo digo que un club se mueve al ritmo que el presidente le imprime y realmente están trabajando bien. Este año se les fue un hijo de ustedes que ya se independizaron, ya caminan solos. Y bueno, y tienen otro hijo que es que yo le animo a que pronto también ya caminen solos. Desde el distrito, presidentes, cuenten con todo nuestro equipo para lo que necesiten. Tenemos, yo creo que los mejores rotarios del distrito para cada una de las actividades, para las capacitaciones, para trabajar en membresía, para trabajar en Fundación Rotaria, para armar proyectos. Y les insto a que le usen al equipo distrital. Nosotros somos solamente gestores de capacitación, pero realmente los que hacen el trabajo son los clubes. Entonces, si el club es eficiente, si el club hace un gran año, va a ser un gran año para el distrito. Y también si el club es eficiente y hace proyectos, también es un club atractivo para tener nuevos socios. El mayor de los éxitos a la Asunción Catedral y a todos los clubes también del área metropolitana y Capiatá, también veo que está allá el presidente, en este año que se inicia, cuando ya estamos transitando el primer mes. Y Dios quiera que pronto podamos reunirnos nuevamente cuando le venga a visitar y ya tengamos de repente la posibilidad de tener un nuevo socio incorporando. Buenas noches a todos, no me quiero extender porque allá ya está prendido el fuego, así que a disfrutar la cena. Gracias a todos. Bueno, ahora un poquito lo que es Asunción Catedral, el equipo de trabajo de Hugo, como Macera asume Delia Rojas, le voy a llamar, Secretaría, Sofía Trinidad Jara, tesorero, como siempre, Néstor Pereira, un buen tesorero, no es tan insistente, es comprensivo, se dice al director del proyecto, es bastante, director de Campos,
director de imagen pública Gustavo Godoy, y director de evento Marcela Miskish. Va a ser el juramento la querida Delia en nombre de todos. Bueno, buenas noches. A nombre de todos mis compañeros de la mesa directiva, aceptamos y comprendemos los deberes inherentes al cargo al que se nos ha elegido y nos comprometemos a trabajar con diligencia por el bien del club. ¿Aceptamos? Había otro sacerdote que era muy brillante. Yo me fui a México desde hace 4 años. Padre que se considera maestro de la escuela de